Hola chicos, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre economía y salud, que también le compete al área de salud pública, ver la forma en la que los recursos económicos se distribuyen para dar, en este caso, al Sistema Nacional de Salud una estructura y una organización funcional, sobre todo pensando en la atención y calidad en la atención para el paciente. ¿Sale? Ok. Antes que nada, vamos a iniciar con una breve frasecita que dice así: nuestra mayor debilidad radica en darse por vencido. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. ¿Sale? Siempre hay que intentar, intentar, intentar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿los recursos económicos son importantes para generar un sistema de salud adecuado? La respuesta es sí. ¿Por qué? Si tenemos la infraestructura necesaria, si tenemos los recursos necesarios, si tenemos, por ende, hospitales, clínicas, si tenemos el personal operativo, que son médicos, enfermeras, administrativos, personal de limpieza, si tenemos todo eso, vamos a poder tener un sistema esencial, un sistema adecuado para que cuando el paciente lo requiera, pues pueda tener acceso, ¿sí? Y por lo tanto cuidar de su salud. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Muchas veces los recursos son mal administrados o inclusive la población es muchísima, entonces el sistema de salud pues no se da abasto, ¿sí? Y esto es lo que pasa en muchos países, que la economía sí está, que el recurso sí está, pero las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades desgastantes son muchísimas y los tratamientos son muy costosos, ¿sale? Y es por ello que merma la condición y el sistema de salud. Entonces, todo va relacionado con la economía, ¿sí? Si nuestra economía es amplia y puede ser sostenible, nuestra salud va a tener una buena señal, es decir, va a ir en un buen camino. Pero cuando este recurso económico empieza a caer o es mal administrado, entonces tenemos carencia de medicamentos, carencia de hospitales, carencia de personal operativo y por lo tanto quien lo sufre va a ser el derechohabiente o la persona que se enferma, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de sistema tengamos en un país, en una región. Entonces, esto es de suma importancia, ¿sí? Si no hay dinero, pues no hacemos nada. Si hay dinero, pues nosotros podemos tener un mayor beneficio de ellos. Entonces, la economía. La economía se refiere como una ciencia social cuyo ámbito de interés lo constituyen los modos en los que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales o inmateriales de consumo a través de un ciclo de producción, de distribución e intercambio de bienes. Es decir, vamos a intercambiar un bien, vamos a generar una economía para satisfacer la necesidad que yo tenga, ya sea un bien material o un bien no material. En este caso puede ser salud, puede ser educación, que son bienes inmateriales, y necesidades materiales es una casa, un carro, eh, ropa, calzado. Y todo esto, al generar este intercambio, va a generar economía. ¿Sale? Sin embargo, aquí en la economía, este intercambio puede estar dado por algo monetario, ¿sí? Algo que le genere mayor recurso monetario y por lo tanto, pues, estamos hablando del dinero, ¿sale? Ok. Y entonces vienen términos importantes como lo que es el Producto Interno Bruto o el gasto per cápita, ¿sí? Donde vemos gráficas donde hay países que gastan más en su salud. Por ejemplo, Estados Unidos es de los países que más gastan, llegando casi a los $10,000 por persona. ¿Sale? Donde tenemos una organización que es la OCDE,
que esta organización es la que rige o que ve sobre todo en procesos económicos cómo está un sistema de salud o cómo está un sistema político, ¿sí? Y la OCDE nos dice que en promedio un país gasta 4.003 dólares por persona al año, ¿sale? Y aquí vemos que México está aún por debajo del promedio. México está en 1.080 dólares por persona, ¿sale? Entonces es bastante bajo. Obviamente hay países más bajos como India, China, pero los países que más gastan son los que tienen mayores recursos y que tienen, entre comillas, una salud mucho más beneficiosa para su población. Obviamente Estados Unidos gasta muchísimo por el tipo de economía que tiene. Sin embargo, aquí tenemos a países del primer mundo como Suiza, Luxemburgo, Noruega, Alemania, que gastan menos que Estados Unidos y aún así tienen mayor beneficio para su población. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene esa economía? Viene de los impuestos que pagamos, viene de las remuneraciones que pagamos a los hospitales, viene de las cuotas, digamos así, cuotas tipo donativo, pero ya más obligatorio que donación para el sistema de gobierno, ¿sí? Si ustedes van a un hospital, aunque sea público, y, por ejemplo, tienen lo que es el seguro popular, dicho antes en ese sistema, o inclusive actualmente se llama IMSS Bienestar, o el programa de bienestar. Si ustedes van a un hospital así público, entran, les da la atención, y en eso viene trabajo social, la trabajadora social o el trabajador social, quien les va a hacer un estudio socioeconómico, ¿sí? Y les dice, pues usted es de una clase media y puede pagar tal, tanto, ¿sale? Es un tabulador que ya tienen. O les dicen, usted es de clase baja, económica baja, entonces le corresponde pagar tanto. Entonces, estas contribuciones van al beneficio del hospital. Obviamente, nuestros impuestos va hacia el recurso federal que reparte en un presupuesto anual hacia los hospitales, en este caso hacia las secretarías, a Salubridad, a IMSS, a ISSSTE, se les reparte, ¿sale? Y obviamente también hay personas que hacen donativos y que benefician a cierto grupo de hospitales. Un ejemplo de esto es yo estuve en Guadalajara, en el Hospital Civil, y existen patronatos. Estos patronatos hacen donativos específicos para el hospital y tienen o manejan este recurso de forma adecuada. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Cuánto se gasta? ¿Está bien gastado? Y lo que gastamos está reflejado en lo que se nos provee o en lo que se nos da. Entonces, aquí viene un dilema importante. México gasta. ¿De qué gasta? Gasta. Pero ¿a dónde se va? ¿Sale? Vemos que el gasto en salud en México, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a nivel internacional, estimó que en México la salud se gasta del Producto Interno Bruto el 6.2%, ¿sale? Y aún estamos abajo de países como Turquía o Estonia, aún casi al nivel. Pero hay países que, por ejemplo, Estados Unidos gasta el 16.9% de su Producto Interno Bruto para darle mayor recursos al proceso de salud. Países como Francia tiene 11.6, donde el promedio es 9.3. ¿Sale? 9.3. En los países de Latinoamérica, el país que más gasta es Chile. Y de hecho Chile aún tiene un sistema de salud un poco más estable que el que tiene México. Entonces, ese Producto Interno Bruto se va a distribuir. ¿Cómo se distribuye? Las instituciones son
tripartitas. Por ejemplo, el IMSS es tripartita. El IMSS recibe, cuando hablamos de tripartita, hablamos de tres, que se divide en tres partes. ¿Sí? Recibe recurso federal, recibe recurso de las instancias laborales, de los empleadores del trabajo, y también recibe recursos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el recurso federal, pues obviamente el gobierno de nuestros impuestos va repartiendo el recurso para que pueda ser aprovechado. De los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores lo que hacen en ellos, los que están contratados, en su nómina viene un descuento. Este descuento se utiliza o va directamente a los recursos para pagar el seguro médico del IMSS, ¿sí? Y también hay personas de forma individual que pueden pagar este seguro médico del IMSS. De hecho, si ustedes ingresan a las páginas del IMSS, van a poder ver que tiene seguro facultativo. Es un seguro que ustedes pueden comprar de forma anual, que cuesta aproximadamente, dependiendo de la edad, de 4,000 a 8,000 pesos, que les cubre las enfermedades por un año. ¿Sale? Y obviamente estos recursos federales se van a ir al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, que antes así se llamaba, ahorita se llama Bienestar, obviamente a hospitales de Pemex, de Sedena y de Semar, de la Secretaría del Mar, ¿sale? Entonces todo esto se va dividiendo, donde el IMSS es de las instituciones que más gasto realiza. Obviamente también es de las instituciones que más derechohabientes tiene, ¿sí? Ahora, ¿cómo gasta la persona o una persona en México en cuestión de su salud? El 43% de lo que gasta en salud se lo va a gastar en medicamentos. El 18% en exámenes de laboratorio o exámenes radiológicos. El 15% en hospitalización e internamiento. El 9% en el transporte para llegar al hospital. El 5% en comida. El otro 5% en la consulta. Y el otro 5% en otros gastos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros pensamos, o inclusive la ideología es de que la consulta es de las cosas en las que más se gasta, pero no es así, son de los medicamentos. Después de la consulta, pues está la receta médica y va hacia surtir estos medicamentos, y entonces cuando venimos a ver, la cantidad es considerable, ¿sale? Obviamente, muchos médicos nos solicitan estudios de laboratorios, estudios, un ultrasonido, una radiografía, que ayuda a realizar un diagnóstico adecuado, ¿sale? Esto es lo que gasta un mexicano en cuestión de su salud. Ahora, yo les pregunto, ¿todos los mexicanos tenemos la cultura para gastar en nuestra salud? Es decir, tenemos un fondo de ahorro en dado caso que nosotros nos enfermemos y podamos gastarlo en nuestra salud. Es una duda, es una pregunta. Entonces, todo lo que se administra, el recurso que se administra, pues también se va a distribuir, ¿sale? Y obviamente, en esta imagen previa, estamos viendo de los hospitales que más reciben, es el IMSS, pero recordemos que es tripartita, ¿sí? Que recibe de tres partes importantes. Entonces, obviamente, el recurso económico que le llega es mucho mayor a las otras instituciones. Sin embargo, el recurso federal se reparte, obviamente, siendo la Secretaría de Salud quien más recibe. Le sigue el IMSS, perdón, le sigue el ISSSTE, que es de recurso federal para los trabajadores federales. IMSS Oportunidades o actualmente IMSS Bienestar, los hospitales estatales, hospitales de Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, los hospitales de Semar, de la Secretaría del Mar, los hospitales de Pemex, de Petróleos de México, y inclusive otro tipo de hospitales, ¿sale? Ahora, ¿cómo se compone el sistema de salud en México? Aquí tenemos
algo importante. Lo podemos dividir en dos sectores, en el público y en el privado. ¿Quién va a tener mayor recurso? Pues el privado, ¿sale? Es decir, el privado necesita tener toda la atención específica, ya que tenemos las aseguradoras privadas. Estas aseguradoras van a proveer de recursos económicos cuando sus aseguradores se enfermen. Entonces tienen la capacidad de suplantar todas estas necesidades. Ahora, dentro del público tenemos a la Seguridad Social, a la Secretaría de Salud, donde los contribuidores son de forma gubernamental, del empleador y de los trabajadores. ¿Sale? ¿En cuál lo tenemos? En el IMSS, la Seguridad Social. Entonces tenemos IMSS, que es de los mayores. También tenemos ISSSTE, que también es tripartita, pero la cantidad de derechohabientes es mucho menor en comparación al IMSS. Tenemos a Pemex, Sedena y Semar, que también tienen sus hospitales propios, pero son en menor cantidad. Los proveedores son los hospitales, las clínicas, y dan manejo o dan tratamiento a los trabajadores, a las familias de los trabajadores y a los pacientes que ya están jubilados. ¿Sale? Es decir, todos aquellos que trabajaron en algún momento y estuvieron afiliados van a seguir teniendo esta atención. Ahora, ¿cuántas unidades de consulta externa? Es decir, ¿cuántos consultorios hay por cada 10,000 habitantes en nuestras entidades federativas? En Oaxaca, que es el que más tenemos, existen alrededor de 4.2 unidades de consulta externa por 10,000 habitantes. En Baja California es el que tiene un poquito menos de 1 por cada 10,000 habitantes. Chiapas. ¿Dónde está Chiapas? Aquí está. 3.8 unidades, 3.8 consultorios por cada 10,000 habitantes. Esto entre el 2007 y el 2014. ¿Cuántas unidades de hospitalización? ¿Cuántos hospitales existen por cada 100,000 habitantes? Perdón, por cada 100,000. En Hidalgo existen casi 7 hospitales por cada 100,000. ¿Sí? En Chiapas existen casi 3 hospitales por cada 100,000 personas. Pero en México, como la proporción de personas, la Ciudad de México es mucho mayor, existe casi un hospital por cada 100,000 personas. ¿Sí? Es decir, mientras más población tengas, pues menos hospitales disponibles vas a tener. ¿Cuántas camas hospitalarias existen por cada 10,000 habitantes? ¿Sí? Y aquí es importante decir, tengo hospitales, pero los hospitales tienen camas. ¿Cuántas camas existen por cada 10,000? Es decir, en la Ciudad de México hay 24 camas aproximadamente por cada 10,000. Es decir, que tenemos 24 camas disponibles por estas 10,000 personas. Ahora les pregunto, ¿estas 10,000 personas van a estar sanas todas? ¿Va a poder soportar esas 24 camas a las 10,000 personas? Son muy pocas. Muy pocas. Y en Chiapas, si se dan cuenta, tenemos 5 camas por cada 10,000. ¿Sí? Son muy pocas. ¿Cuántos quirófanos existen por cada 100,000 habitantes? En la Ciudad de México existen alrededor de 13 quirófanos por cada 100,000. En dado caso que haya algún estado de emergencia, también son poquitos. En Chiapas es un poquito más de 3, 4 quirófanos por cada 100,000 habitantes. Son poquitos. Entonces vemos, el equipo médico de alta tecnología también va a estar dada por los recursos federales y sobre todo que nos ayudan al tratamiento de las personas hacia los pacientes, pero no todos los estados van a tener este recurso. Y un ejemplo, tenemos los aceleradores lineales, las máquinas de braquiterapia, las máquinas de terapia con cobalto 60, los mastógrafos, los tomógrafos, la resonancia magnética, la angiotomografía, el tratamiento con litio, microcirugías, la cirugía endovascular,
la tomografía con positrones y el tratamiento con galodinio. ¿Sale? Estos tratamientos son de alta especialidad. Y si nos damos cuenta, en México hay poquitos. Imagínense, miren cuántos mastógrafos tenemos. Esto encaminado obviamente a lo público. ¿Sale? Lo privado es totalmente diferente. En lo público, en total en todo el país tenemos censados 1401 mastógrafos. ¿Cuántos tomógrafos? 760. ¿Cuántos resonadores? 360. Son poquitos para toda la población de nuestro país. En Chiapas, si se dan cuenta, esto disminuye grandemente. Mucho, mucho. A diferencia de la Ciudad de México, que es donde aumenta. Obviamente por la mayor cantidad de población. Pero Chiapas sí está bastante disminuido. Inclusive no tiene algunas herramientas para tratamiento de los pacientes. Ahora, estos, ¿cómo están distribuidos? Obviamente, Secretaría de Salud va a ser de los que más van a recibir porque reciben mayor recurso federal. Pero si se dan cuenta, los hospitales privados tienen mayor recurso. Tienen de todo. Y lo tienen en gran cantidad. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque recuerden que están las aseguradoras. Las aseguradoras invierten a sus hospitales. Obviamente, como son de inversión privada, tienen mayor recurso para el tratamiento de las personas que así lo necesiten. Y obviamente ellos cobran, ¿sí? Cobran y la verdad son cantidades bastante grandes que puede suplantar o que puede contrarrestar este gasto. Ahora, ¿cuántos médicos generales existen por cada 10.000 habitantes? En la Ciudad de México, aproximadamente 18 por cada 10.000. Y en Chiapas existen casi 9, podemos decir que 8 médicos por cada 10.000 habitantes. Son pocos, ¿eh? Son muy poquitos. ¿Cuántos médicos especialistas existen por cada 10.000 habitantes? En Nuevo León, que es el estado que más tiene, aproximadamente 41 por cada 10.000. Y Chiapas, 5 médicos especialistas por cada 10.000. Muy, muy, muy poco. Enfermería. ¿Cuántos profesionales de enfermería tenemos por cada 10.000? En la Ciudad de México tenemos como 50, 55 más o menos, enfermeros por cada 10.000. Y en Chiapas tenemos un poquito más de 15 por cada 10.000. Ahora, ¿cuál es la ocupación hospitalaria por entidad federativa del 2014? ¿Sí? ¿Cómo es que se distribuían o cómo es que estaban los hospitales? En Chiapas ya estaba casi en sobrecupo. ¿Sale? Estaba más del 85% de su capacidad. Recordemos que en Chiapas pues no hay muchos hospitales, no hay muchos médicos y por lo tanto pues es obvio y es evidente que el porcentaje de ocupación está casi llegando al 100%. De ahí seguido de Yucatán, que ellos tienen un sistema de salud un poco más eficaz que el de Chiapas, pero que también tienen ya casi llegando al cupo completo. Ahora, ¿en qué gastan las familias? Según los datos del INEGI, las familias mexicanas destinan muy poco presupuesto familiar en tema de salud. Es decir, no gastamos en nuestra salud. Preferimos gastar en otras cosas y la salud la dejamos al final. Y cuando venimos a ver y tenemos problemas de salud, los gastos son bastante amplios que nos cuesta, ¿sale? Los especialistas confían en que la prevención de este tema es fundamental para evitar gastos en el futuro. Es decir, si nosotros prevenimos, acudimos al médico de forma gradual para los chequeos, nuestro gasto en salud va a disminuir. Y obviamente que si sufre algún accidente o algún evento desafortunado, y si tenemos un recurso, un presupuesto, pues es evidente que el gasto no nos va a golpear.
económicamente. ¿Sale? Ahora, esto es de cuánto gana un médico aproximadamente al mes. Esto era aproximado en, en el 2014. El IMSS les pagaba a los médicos aproximadamente 8.679. El ISSSTE 8.333. Hospitales privados, obviamente, se incrementa muchísimo, de 6.000 a 18.000 pesos mensuales. Y de forma particular, de 100 a 1.000 pesos por hora. ¿Sale? Entonces, la economía es importante para distribuir nuestros recursos, chicos. ¿Sale? Estos recursos, ya el gobierno es quien decide quién tiene más, quién tiene menos. Y los hospitales deciden cómo gastarlo. ¿Sale? Obviamente existen problemas de corrupción, problemas ya morales que disminuyen o que merman este proceso en cuestión de la economía.